Eta. Nico. Listo. Mande. No, que quería que ibas a pronunciar el título. Se ha convertido en Manuel Azaña, ¿verdad? No sé qué. Yo simplemente... Bueno, pues Empezamos. Llena de orgullo y satisfacción. Eso que lo decía el artículo de Franco, ¿no? Como empezaban antes los discursos del rey, que siempre eran plan de sabían ese, me llena de orgullo y satisfacción. Otra cosa no me acuerdo, de que siempre empezaba así. Hoy toca hablar de, bueno, de lo que fue ha sido el pasado, de lo que es el presente y de lo que puede ser, deseamos que sea el futuro, del observatorio que tiene la agrupación en Bonilla, que es una pedanía de Huete que está en la provincia de Cuenca. Hace ya la friolera de 13 años, 14 años, se comenzó allí en un sitio que fue escogido por Bolo, con ayuda de alguien local, un sitio donde no hay ni una sola luz, ni una, donde se ven salir las estrellas por el horizonte. Pues ahí se escogió una parcela que el ayuntamiento permutó con el dueño y nos la cedieron por un periodo de años, los cuales no pasó la mitad, pero casi. Lo que primero se hizo fue, como la parcela consta de dos partes, digamos la baja, que es un falso llano, ahí se construyeron unas isletas, que es algo así como una caseta sin techo, donde los observadores se pueden meter y se pueden proteger del frío, del viento. Y en la parte alta es donde iría a parar el observatorio. Y tenemos pues las líneas que se dibujaron en su momento, respetando ya una buena orientación norte-sur para que la posterior construcción pudiese permitir un alineamiento del telescopio. En la parte delantera iría lo que sería la parte del telescopio, aquí tenéis este cuadrado que es donde iría la columna, y esta parte, digamos, más próxima al observador, es donde estaría la parte auxiliar, la sala de control, donde habría también pues, un baño, donde habría una habitación donde podría descansar el observador, etc. Así es como quedó una vez construido. Tenemos, bueno, esta es la zona donde estaba el telescopio. Aquí estaba la sala de control sin ventanas, tenía una ventana hacia la parte alta, que es donde está el telescopio, el baño, la sala de descanso, y una sala que daba acceso, un salón de servicio que daba acceso a todo el complejo. Aquí en la fotografía a la derecha se ve el telescopio que estaba ahí montado, también con el techo corredizo. En la parte inferior, al lado de la silla, asoma la ventana desde la sala de control. Es decir, el que estuviese en la sala de control tenía una visión directa del telescopio de lo que ocurría. Un 12 pulgadas, motorizado, que puede ser manejado por el ordenador. A este equipamiento se le incorporó un radiotelescopio y se le incorporó una cámara All-Sky de detección de meteoros. También tenía una pequeña cámara que apuntaba a la entrada del complejo, una cámara de seguridad. También tenía un edificio auxiliar que luego veremos, y tenía también una estación meteorológica. Es decir, todo el equipamiento necesario para poder hacer cosas. En esta toma aérea podemos ver el radiotelescopio, el edificio principal cerrado, con el techo que corría sobre unos raíles, y un edificio auxiliar con una plataforma ampliada donde se guardaban otros telescopios que estaban a disposición de los socios, que tú lo podías pedir, ibas allí, lo sacabas a esa plataforma y era, pues, lo que había eran 2 son 16 pulgadas. Este edificio auxiliar también tiene un baño y tiene un puerto de baterías que se alimentaban por energía solar. Y aquí también, en la sala principal, había, o hay,
una serie de maquetas, una del sistema solar con los planetas a escala, y luego aquí está la Luna a escala con la Tierra, que estaría en la esquina opuesta, donde no solo estaban los planetas a escala, sino en este caso el sistema Tierra-Luna, estaban los planetas a escala y la distancia, también estaba esto. Y en el último momento también se incorporó una maqueta del sistema solar, de la Vía Láctea, comparándolo con un campo de fútbol, indicando cuáles son las posiciones del Sol con sus planetas y de algunos objetos conocidos. Hubo idea incluso de ampliarlo, por eso en la imagen aérea, arriba a la derecha, veis ese recuadro con una X. Se puede hacer otro edificio más para dar cabida a más telescopios, incluso un observatorio solar. Pero con lo que había, se hicieron un montón de cosas en cuestión de unos pocos años, ¿no? Lo primero que había que hacer era formar a la gente. Pero claro, tú no puedes dejarle las llaves a uno y que vaya allí y no sepa manejarlo. Vaya que no te lo cuide, si no sabes manejarlo. Entonces hicieron en 2 años diferentes, varios cursos, y 30 personas decidieron hacer la formación necesaria para tener una especie de carnet del observador, y con eso tú podías pedir tiempo de observación al local del observatorio, el cual, pues, junto con el local de estudios, el local de actividad, me parece, entre los tres decidían, en caso de conflicto, de que hubiese 2 peticiones para la misma fecha, quién lo podía tener. O sea, teníamos unas normas, teníamos los formularios, teníamos cursos, teníamos a gente preparada para hacer cosas con ese equipo. Efectivamente se hicieron varios trabajos, el más destacable, y que es un mito aquí en la agrupación, es que con ese equipo, en ese observatorio, se hizo la observación del tránsito de un exoplaneta, el del TEC-2B, por parte de Tomás Luis, un elegido. Es decir, ese equipo, aunque aficionados, pues bueno, en buenas manos, se le podía sacar mucho jugo, mucho partido, también porque el sitio es extraordinariamente bueno en cuanto a que no hay luces, y al estar en medio del campo, pues tampoco tiene las turbulencias clásicas de las ciudades. Allí se hizo aquel póster que está allí. Bueno, pues durante un mes entero se tomaron imágenes a través del telescopio, y luego pues se fueron haciendo mosaicos de la Luna en cada día, aprovechando todo el ciclo lunar. Incluso a la luna llena hubo una eclipse parcial de luna, y bueno, se consiguió. Hubo algunos días que estábamos allí con el abrigo puesto y deseando que no nos cayesen las gotas, y entre 2 nubes de tormenta se abría un hueco y hacemos una serie de imágenes. Se consiguió. Igual que también se consiguió poner en marcha la cámara de detección de bólidos, y este es el primero que se detectó, ¿no? con esa cámara. Estaba trabajando allí pues el grupo de cielo profundo, el grupo de bólidos, o sea, de meteoros, el grupo de luna de entonces, estaba trabajando el grupo de radioastronomía, y luego también de una de las veces que uno de los socios pidió tiempo de observación, pues hizo un trabajo sobre una estrella doble, que hizo uno de sus alumnos, el profesor de colegio, y podía traerse a alguien. No es algo exclusivamente que estaba socio de la agrupación. Bajo la responsabilidad del socio de la agrupación, pues podía ir alguien más. En este caso un alumno suyo hizo un trabajo sobre una estrella doble y obtuvieron el primer premio nacional de ciencias juveniles. También en el observatorio se realizaron varias visitas a grupos. 60 personas pasaron por el observatorio en el 12 y 24 en el 2013, y en una de esas visitas vino un colegio a hacer un trabajo sobre los satélites de Júpiter. Allí les explicamos cómo eran, allí les dimos algo de material, vinieron a observar y tomaron una imagen a través del telescopio,
y luego pues eso hicieron su trabajo en el colegio, ganaron ahí el premio, pudieron ir a la competición europea y escribieron un artículo en la revista Astronomía, donde ahí salió los observatorios, la agrupación y la anulación. Es decir, que teníamos la estación meteorológica, llegó porque esto es la Peña Rural y estamos hablando de hace un montón de años, llegó la comunicación 3G, hoy en día nos parece arcaico, pero en aquel momento fue un triunfo, con lo cual nosotros empezamos a trabajar para convertir el observatorio en un lugar que se pudiera operar en remoto, es decir, que un socio pudiese pedir tiempo de observación y hacer la observación desde aquí o desde su casa, a través de internet. De hecho, bueno, manejamos el telescopio y el techo desde allí, pero a través de internet. O sea, no por uno allí con el teclado, sino uno fuera con el portátil y manejando las cosas a través de internet. Nos quedaba un paso porque al cerrar daba un tirón. Y estábamos intentando mejorar eso, incluso mejorando el software que se desarrolló para aquello, cuando también nosotros estuvimos viendo que había deficiencias en el edificio y lo que hicimos fue tomar toda una serie de medidas para mejorar, ¿no? Hacer rejías de ventilación cruzada, también, bueno, pues estuvimos hablando con la Complutense para integrar nuestra cámara o una que pusiesen ellos en la red española de detección de bólidos. Con ella está muy bien situado entre Valencia y Madrid, con lo cual venía de perlas, para cubrir un buen hueco. Y en estas, pues, estuvo lloviendo bastante tiempo y cuando pudimos ir allí, a principios de febrero, pues nos dimos cuenta de que, por desgracia, el techo corredizo que había arriba, pues había salido volando. Esos son los destrozos que nos encontramos. Como veis, había arrancado las estructuras, el techo estaba a unos 50-60 metros, o sea, no estaba al lado del edificio. Y entonces, el primero en llegar allí fue Félix, que es un socio de la agrupación, pero alguien querido por allí, y este fue el que tapó y el que metió un montón de cosas, tapó la ventana, tapó todos los agujeros para que no nos lloviese dentro del edificio, se tocase todo. Y luego, bueno, Raúl, Pablo, Nano, Araceli y Pedro, que también fueron para allá y pusieron todo a salvo. Y ese es el pasado del observatorio. Lo último que hicimos fue taparlo otra vez, un poco de emergencia, porque, como ya he comentado, estuvo lloviendo durante varios meses, entonces había una necesidad imperiosa de tapar aquello convenientemente. Se reutilizó al máximo el material del techo anterior y aquello quedó tapado. Este es el aspecto que quedó, es que ya no están los raíles y que esa parte está perfectamente tapada. En la parte izquierda de la imagen estaba la estación de detección de bólidos, que también apareció por ahí. En la parte de la derecha, la estación meteorológica sigue ahí en su sitio. Las causas, bueno, por lo que vimos, debió de haber un vendaval muy fuerte, tanto que dobló la estructura de la antena, rompió árboles, hubo destrozos en la zona, pues el cobertizo que quedaron destruidos, o la ermita del vuelo que también quedó dañada. Y bueno, también nos pilló justo en medio de motorizar todo, y entonces pues habíamos necesitado mejorar esta parte para trabajar sobre ese tirón que ya os conté antes. Y bueno, en eso es en lo que vino el horno y nos rompió todo, ¿no? Desde que cuando estábamos
a punto de tener el observatorio para observar en remoto, no es que desaparece ese suelo, es que desaparece el techo. Todo eso fue posible gracias a un montón de gente, no solo a la hora de recogerlos, sino a la hora de montar las cosas, a la hora de hacer que aquello funcionase. Y todos ellos son los que estuvieron allí pasando algún que otro sábado, 12 o 13 fueron las ocasiones en las que hemos estado hasta 11 personas, trabajando para que el observatorio pudiese funcionar y hubiese instrumental funcionando y tuviese gente que pudiese hacerlo. Y ese fue el pasado y el presente del observatorio, y entonces de su futuro nos va a hablar Araceli, que tiene cosas que contar. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que mi contacto fundamental con el observatorio, aunque yo había ido allí a observar en otras ocasiones, pero el primer contacto que yo tuve con el observatorio, del verdad, fue el día que se hundió el tejado. Es decir, la primera persona que se tropezó con las máquinas tiradas por el suelo, con todo caído, pues bueno, pues tuvo la mala suerte que fui yo, íbamos Pedro Velasco y yo, y nos encontramos. Esto me parece que fue en el año 2012 o en el 2013, no puedo recordar muy bien. Pero fue prácticamente al inicio de que empezase yo del cargo, de ejercer el cargo de presidente. Por tanto, desde ese año hasta ahora, y sigo en ello, una de las principales preocupaciones, aparte de llevar bien el resto de los asuntos de la agrupación, o sea, la preocupación principal era cómo resolver el problema del observatorio. El observatorio, yo estuve analizando detenidamente toda la situación administrativa, la constructiva, es decir, me remonté a todo lo anterior. Bueno, quiero dejar claro a nivel administrativo que es un terreno que nos está concedido, es una concesión administrativa por parte del Ayuntamiento de Huete para 50 años, es totalmente gratuito, esto es muy de agradecer. El edificio se había construido con un proyecto de un arquitecto que luego no se había respetado y se había corregido probablemente para abaratarlo, y no lo había construido la agrupación, sino que lo había construido una asociación que quería hacer ese tipo de actividad allí, que quería promocionar la zona de esta manera, y nos habían encargado a nosotros ocuparnos de la materia. Se había hecho tal como estaba, que como lo ha contado Alex, pero claro, tenía una base constructiva, yo lo he podido analizar, deficiente, es decir, tenía una base constructiva que no se había ajustado a los requisitos que había exigido el arquitecto en el proyecto ni nada de esto. Bien, yo lo estuve mirando todo, es decir, vi los expedientes administrativos, las licencias, los permisos, las concesiones, todo lo que había durante bastantes años estudiándolo, y se estudiaron además, se han buscado para resolver esto todas las soluciones, pero el primer problema que teníamos para buscar cualquier solución era la disponibilidad económica. Yo me he enfrentado en los primeros años de presidencia a unos recursos financieros que escasamente permitían 1.500 o 2.000 euros de ahorro anual. Es decir, con este ahorro, pensar que teníamos que hacer un edificio nuevo y que había que hacerlo era poco menos que impensable. No obstante, se seguía calculando, se seguía mirando. Pero el principal problema era la situación financiera, es decir, que no generábamos el ahorro. Como todos sabéis, cuando se va a cometer una obra es necesario tener un dinero, o sea, una mochila de dinero, por llamarlo de alguna manera, con el cual iniciar la obra y hacer la obra de la mejor manera. Pues esto no sucedía. Sin embargo, me parece que fueron hace 2 años, como he estado mirando, lógicamente, todos los intereses de la agrupación, en todos los términos, se consiguió una mejora en el contrato de arrendamiento. Se consiguió una mejora en el contrato de arrendamiento que en los años en los que se ha producido nos ha permitido hacer un pequeño ahorro, ¿vale? Este ahorro ha sido básico para ahora poder iniciar otro proyecto. O sea, para poder enfocar la reparación del observatorio, que era el principal objetivo. De hecho, además se dijo, bueno, pues si ya parece que con las cuotas formamos ahorro, pues vamos a rebajar las cuotas. Y yo dije que no, que hasta que no tuviéramos resuelto el problema del observatorio, que las cuotas se mantenían con el fin de generar ahorro. Esto ha sido una grandísima política.
me perdonáis, vamos, porque aunque haya sido un esfuerzo para los socios el seguir pagando una cuota que hay mucha gente que dice que es un poquito alta, por el contrario, a la agrupación le ha dado una base con la que poder afrontar un proyecto de reparación. Y el proyecto de reparación vino a través de que nos dijeron que se podía solicitar una subvención. Se ha pedido la subvención, y la subvención se ha pedido para la rehabilitación del observatorio astronómico. Se ha pedido para, y además, como había sucedido, entre medias también ha sido, lo recordáis todos, que se nombró la estrella Cervantes dentro del complejo Mugaray, no me puedo acordar muy bien porque no lo sé expresar muy bien, pero sabéis que le pusieron de nombre a la estrella Cervantes. Entonces se intentó envolver el proyecto, o sea, envolverlo y decorarlo como observatorio astronómico estrella Cervantes y, o sea, área de observación astronómica estrella Cervantes y observatorio astronómico Mariano Alonso, que como sabéis está nombrado para Mariano Alonso. A la hora de hacer valoraciones sobre qué hacíamos con esto, se estudiaron todas las posibilidades. Hacer un nuevo edificio y dejar ese demolido o sin uso ninguno, hacer unos contenedores de transporte debidamente adecentados y que pudieran ser, se estudió, se miró el precio, pero finalmente, después de consultarlo aquí también con un anterior presidente, Álvaro García Julián, que sabéis todos que es abogado, llegamos a la conclusión de que restaurar, como el observatorio ya está ubicado en una zona rústica y tiene unos permisos administrativos, o sea, en la zona rústica, como para que lo sepáis, por lo que no lo saben, no se puede edificar, no está permitido edificar. Una vez que ya tienes la edificación y tienes el permiso hecho, lo que más te conviene es no derribarlo, porque entonces pierdes el derecho mientras la mantienes. ¿Qué se decidió? Que puesto que teníamos todo en regla, que en su momento se había pedido licencia, que teníamos la concesión hecha y tal, entonces se pidió la rehabilitación, se pidió fondos para rehabilitar el observatorio, con el fin de mantener los derechos de construcción, por así decirlo, entre comillas, los derechos volumétricos que ya teníamos adquiridos con el anterior, o sea, con el actual, mejor dicho, porque todavía no lo hemos hecho, observatorio. Esa ha sido la línea que se ha seguido. Entonces, se retomó el antiguo proyecto, se retomaron los trabajos del arquitecto que había hecho inicialmente el primer trabajo, que curiosamente era de Madrid. A mí me resultó más fácil el hablar con él. Se habló también, resulta que luego él había sido arquitecto municipal en Huete, es decir, tenía buenas relaciones en Huete, y se seleccionó a él porque era el que nos podía abrir mejor la puerta de los constructores de Huete, de los recursos disponibles de Huete, porque está clarísimo que no nos íbamos a llevar a una cuadrilla de trabajo de Madrid, no nos íbamos a llevar allí. Se preparó todo, se solicitó la subvención. La solicitud de la subvención nos ha llevado más de un año, porque además cuando estábamos a mitad de camino preparándola y tal, empezaron a pedir documentos y se detectó que había documentos que no teníamos en regla, es decir, que no teníamos registrado pues, datos de la agrupación como entidad sin ánimo de lucro, en fin, no teníamos los papeles administrativos, que no estábamos perfectos desde el punto de vista administrativo. Corrige todos esos datos, hubo que hacer otra asamblea porque los estatutos no estaban hechos, en fin, con esto quiero deciros que ni mucho menos ha sido un trabajo sencillo. Pero finalmente se logró presentar después de una pelea administrativa grande y nos han dado la aprobación recientemente. La aprobación nos aprueban un 79% del gasto y está contemplado, aunque hemos dicho rehabilitación, en realidad se contempla derribar todo, porque la calidad que hay no es buena, y volver a edificar la misma volumetría, es decir, el mismo volumen que había edificado en las mismas condiciones, y únicamente cambiará la techumbre del observatorio. La techumbre vendrá a ser una bóveda en lugar de una superficie plana. Una bóveda porque permite un poquito más de espacio para trabajar por dentro, ¿vale? Bien, todo esto ya debidamente con arquitecto, con aparejador, con empresa constructora acreditada allí, y en estas estamos, o sea, este es el proyecto. Ahora bien, nosotros hemos pedido esta subvención, nos la han dado, pero lógicamente nos la ha dado el FEDER, un organismo que está para el desarrollo rural,
Y yo quiero dejar claro que sin que hayamos adquirido un compromiso, el compromiso que hemos adquirido es de mantener la actividad durante los próximos 5 años. Si ya llevamos allí 10, es tontería que volvamos a decir que no, porque vamos a estar otros 10, o sea, eso sin lugar a dudas. Pero es cierto que puesto que el Ayuntamiento de Huete, puesto que el Grupo de Acción Local de Alcarria Conquense nos ha facilitado estos fondos, que no son de ellos, que me parece que son europeos, nos ha facilitado con un fin. Nos ha facilitado con un fin que es el desarrollo de esa zona. Es decir, como todos sabéis, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, lo llaman la Laponia española, o sea, porque la densidad por kilómetro cuadrado es mínima, la dispersión de los habitantes que emigran hacia todas las ciudades, hacia ciudades más grandes. Entonces hay un empeño bastante grande a nivel institucional de conseguir, bien, que acuda gente y promocionar la zona, como sería nuestro caso, como si fuéramos mejorando como una oferta turística cualificada o con, no sé cómo decirlo, aportando recursos simple y llanamente con desplazarnos allí, pasar allí fines de semana o hacer allí actividades, y otra más que es ofertar actividades para las personas que allí viven de manera que sientan que en el lugar en el que viven hay actividades suficientes y que no tienen por qué marcharse a otro lugar, porque muchas veces allí las personas tienen trabajo pero no tienen otras actividades que les compensen, pues como puede ser teatro, por ejemplo, música, cultura, ciencia. Bien, por así decirlo, este es el intercambio al cual nosotros nos hemos comprometido, ¿vale? Poder ofertar allí, hacer una oferta a la que queramos, de tipo cultural, que mejore las condiciones culturales y científicas de los habitantes de Huete, o sea, de toda la comarca. Y esto es un esfuerzo que, digamos, es de aquí a futuro, ¿vale? Las obras del observatorio empezarán próximamente. Según las últimas noticias que tengo, el día 17 de septiembre se iba a estudiar la licencia de obra, porque tiene que ir todo muy regulado. Quiero deciros también que esta subvención nos exige una pulcritud contable exquisita. Tenemos que llevarlo todo perfectamente, porque una subvención es una responsabilidad muy grande, y en cualquier momento el Estado o el organismo que te la ha dado puede revisar en base a qué cuentas estás justificando ese empleo. Lo digo porque es necesario que se conozca. Entonces, las obras empezarán en breve. El procedimiento para el pago de las obras, como sabéis, ya os lo he dicho en otras ocasiones, que se empezaría con el dinero que tenemos ahorrado. En la primera parte te devolverían, porque según vas haciendo certificaciones ya te van pagando la subvención, porque la subvención primero tienes que pagarla y luego te devuelven el dinero. Para no acudir a un préstamo, ya sabéis que se ha abierto una cuenta, vamos, una ficha, para que todos los que queráis colaborar, en el momento en el que sea necesario, se pide la aportación de los socios en una cantidad de 1.000 o 2.000 euros, que se devolverán en el momento en el que nos la devuelvan a nosotros. La técnica es la siguiente: con el dinero que tiene ahorrado, la agrupación, que aproximadamente será como del orden de 1/3 de las necesidades financieras, pues con ese primer tercio se consigue que te devuelva la subvención, esa primera parte. Vuelves otra vez a pagar la segunda parte de la obra, pero para la tercera ya no te llega porque ya no te lo han devuelto. Por tanto, para esa tercera parte de la obra es para la que se necesita, y yo ya lo he dicho varias veces, el apoyo de todos los socios, y siempre he dicho que por favor, como el dinero no se improvisa, que los que puedan, los que se lo puedan permitir en esta cantidad, o superior si quieren, todo el que quiera. Entonces, me toco la lotería y quiero poner dinero, pues oye, tal. Esto recibirá por aportaciones, tiene que hacerse la aportación a través de transferencia, y se devolverá la aportación hecha, se devolverá también a través de transferencia. Es decir, tiene que quedar todo reflejado en banco, no puede ser de otro modo. O sea, no podemos, tenéis que enviarlo, el que lo quiera, cuando se pida. Se abre una lista, que como sabéis la lleva el tesorero, se pondrá una lista, y los voluntarios se apuntarán, se pueden apuntar ya y decir, oye, que yo estoy dispuesto a dar 2.000 euros, 1.000, 3.000, cada uno lo que quiera. En el momento en el que sea necesario, y nunca antes, es decir, cuando veamos que ya falta el dinero, se entiende que aquellos que se han ofrecido ya han guardado ese dinero, ya lo tienen separado. Y entonces en el momento se les llama y les dice, oye, habías dicho que tienes una aportación para aquí, por favor, haznos una aportación.
estos socios que hagan la aportación, bueno, todos los socios tienen derecho a estar al corriente de cómo va la obra, pero con mucha más razón aquellos que hagan la aportación, es decir, los que hagan la aportación en todo momento, si quieren ver documentos, garantías, elementos que quieran, pues se les mantendrá informados de cómo va la obra, ¿vale? Si las cosas fuesen bien, y de acuerdo con los proyectos que yo os cuento, insistiendo en que la concesión ya nos la han dado, que ahora estamos ya pendientes de iniciar las obras, yo estimo que es posible que para febrero de este año estuviese hecho el observatorio. Únicamente para febrero del 2019. Para febrero del 2019. Cabe la posibilidad. Vamos a suponer que no, pues a lo mejor llegaríamos a mayo. No está mal, yo me parece que no está mal. Una vez que tengamos el observatorio hecho, o sea, solamente vamos a tener lo que es literalmente la obra civil. Un edificio con una columna para poner el telescopio. Nos queda todo lo demás. Todo lo demás, yo no he pedido dinero, porque hubo alguien que me dijo, ¿y por qué no has pedido más dinero? Digo, pues muy sencillo, porque yo he pedido el dinero que creo que estoy segura que lo voy a poder devolver. Porque si es cierto que con el régimen de cuotas que llevamos y con el movimiento financiero que tenemos, inclusive aunque nos faltase dinero, porque como sabéis que las obras luego se hacen más, suelen salir más caras de lo que se ha presupuestado, con el ahorro de los años futuros, aunque no nos llegase con lo de la subvención, pero con el ahorro de próximos ejercicios, se podría devolver a aquellos socios que lo consintieran, decir, oye, mira, la subvención se ha retrasado, pero estamos ahorrando y se te devolverá. Por tanto, yo no me he querido meter en más harina de la que podemos amasar, sino estrictamente en aquella cantidad que razonablemente me parece que la agrupación puede asumir. Ahora mismo ya se están mirando todos los detalles constructivos para evitar fallos, y aquí yo convoco a todos los socios que tengan conocimiento, pero bueno, a los que han hecho, se sabe que han hecho observatorios, se les ha llamado con urgencia para hablar con el arquitecto y con el aparejador, a fin de errar lo menos posible. Lo más caro de una obra es hacerla mal. De hecho, el problema por el que este observatorio falló es porque no se hizo bien, se hizo mal. Cuando se le preguntó al arquitecto que qué había pasado, por qué el edificio auxiliar había resistido y el edificio principal no, dijo que en un caso los ladrillos estaban puestos así, uno, otro, a lo largo, como si dijéramos, pero en el caso del edificio auxiliar estaban puestos a lo ancho, con lo cual, al poner un ladrillo así, más otro así, más otro así, el muro tenía mucha más fortaleza. Por poneros un ejemplo de lo que es. Ahora mismo se trata de evitar por todos los medios volver a tener un error de ese tipo. Se convoca a todos aquellos que tengan conocimientos, que sepan que puedan colaborar, para que colaboren y para que presten toda su ayuda. Porque, o sea, eso sí que lo tengo claro, tenemos poco dinero y a ver si podemos ir una sola vez al mercado, porque el dinero del pobre ya sabéis que va 2 veces. Afortunadamente la vez anterior no fue el nuestro, pero si hubiese sido el nuestro. Esto en lo que corresponde a la obra civil. Luego queda todo lo que es la tecnológica, o sea, todo lo que es la tecnología, los ordenadores, el observatorio, la apertura, los procedimientos remotos para la utilización remota en remoto, en fin, todas estas cosas. Yo ya empiezo a convocar a todos para que se haga un equipo, se forme un equipo que trabaje esta materia. Todavía es pronto, puesto que no tenemos hecho el edificio, pero en el momento que tengamos el edificio hay que ponerse todos a hacerlo y a sacarlo adelante. La idea que yo persigo, o la idea que a mí me parece más bonita, siempre buscando esa relación social que en la agrupación pues nos une, es crear en Bonilla la sede social, la sede de observación social, es decir, un punto de referencia para que todos podamos allí ir a observar. La segunda sede, es decir, una sede observacional en Bonilla. Y al mismo tiempo una sede para determinadas actividades. Porque os vuelvo a recordar que tenemos un compromiso con las entidades, o sea, con la comarca que nos ha facilitado todo esto. Y eso, digamos, de alguna manera hay que devolverlo. La idea que yo tenía para devolverlo, para aportar, porque no vamos a poderlo devolver, está clarísimo, sino la idea de aportar algo viene por preparar en el mes de julio actividades culturales, actividades científicas y certámenes en invierno
y convocar además a toda España para que acudan a Bonilla a hacer observaciones, pues por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Messier, Maratón Messier y cosas similares, concursos de fotografía, certámenes con exposiciones. Quiero recordaros que Huete pone a nuestra disposición, el Ayuntamiento de Huete, magníficas salas de proyección, magníficas salas de exposición. Es decir, que llegamos a Huete y decimos queremos esto y nos lo proporcionan. Entre las cosas que hemos hecho, bueno, en primer lugar nos pidieron que querían un planetario y entonces fuimos a por el planetario, el de la Caixa me parece que era, se llevó, se montó el planetario y se dispuso para todos en un salón que tienen allí muy bueno, o sea, un auditorio que está francamente bien. Allí le llaman el Cine Club, pero bueno, es un local perfecto para representaciones teatrales, para todo, y allí se puso. Posteriormente, el año pasado, gracias a Luis Yacer, se hizo un magnífico concierto, ya lo sabéis que tuvo muchísimo éxito, y junto con el concierto, que fueron las obras de William Herschel, las que se interpretaron a violín, y no me acuerdo cuál era el otro instrumento, no estoy un poco distraída, pero la verdad que quedó extraordinario aquel trabajo, y al mismo tiempo se pusieron los telescopios para que se pudiera observar. La gente de las personas de Huete, bueno, pues tuvo una asistencia multitudinaria en Huete, resultó muy bueno. Este año no tuvimos tanta suerte en la asistencia multitudinaria, pero pudimos comprobar, pusimos una película, pusimos de Marcial, y pudimos comprobar que efectivamente se puede proyectar allí, o sea, había medios para proyectar una película. Lógicamente, si en invierno llegas y colocas, o sea, cuando fuimos no vino gente porque había otras fiestas en el pueblo y entonces lo que nosotros aportábamos no era interesante, estuvimos 4. Pero sí que pudimos comprobar que la sala era perfectamente válida, que se podía utilizar, que tenía recursos, que tenía pantalla, que se podía hacer. Y entonces otra de las actividades que se puede hacer en invierno, o sea, es una sesión de cine siempre relacionado con las estrellas, un cineforum, esto, como os podéis imaginar, es todo un trabajo que hay que coordinar, que hay que formar un grupo, que yo diría que deberían de ser 2. En primer lugar, habría que ser un grupo que se dedicase al equipamiento técnico del observatorio para que funcione perfectamente, y otro grupo que se dedique a la promoción cultural, ¿me entiendes?, a la divulgación cultural, a la divulgación científica en la comarca. ¿Entiendes? Y a organizar eventos que traigan gente a Huete, que provoquen el movimiento de personas y que, por decirlo así, aparezca Huete en el mapa de gente que mucha gente pues ni lo conoce. Yo del Huete y casi nadie lo conoce. Entonces, para conseguir que haya pues una afluencia de gente. Y este es un propósito que lo tenemos que hacer entre todos y que es bueno para nosotros porque nos va a generar además una mejor convivencia y una mejor vida social. Y va a dejar los objetivos estatutarios que tenemos con un cumplimiento mucho mayor. En este sentido creo que hay que hacerlo. Otro de los proyectos que yo tenía, o sea, conjunto con este, es el de poner aquí en la sede observación remota. Como teníamos ya el observatorio puesto en remoto, pues aquí un puesto de observación, de tal manera que con su tiempo y con la asignación de tiempo que le corresponda, pues se pueda aquí en la sede aprender a observar en remoto y que haya el grupo IO, por ejemplo, pues que puedan hacerlo. Esta era mi propuesta, pero que es una propuesta que se someterá a votación, o sea que se someterá a supervisión pero que, por así decirlo, la proyección que tiene todo este trabajo que se está desarrollando. Yo lo que quiero dejaros claro es que tanto el trabajo que ha desarrollado Alex, que ya estaba hecho anteriormente, que yo me encontré hecho cuando llegué como presidente, como el que se ha hecho ahora, tiene que tener un objetivo final y tiene que tener, como dijéramos, como un fruto, ¿no?, por así decirlo. Y el fruto que propongo es este: poder observar, facilitar la observación a otros, mejorar toda la comarca en las necesidades que tiene culturales, lo que podamos aportar. ¿Vale? Relacionarnos con el instituto de allí de Huete, que tiene un instituto de enseñanza media, captar allí, que estaría muy bien, captar allí a lo mejor a alumnos que puedan sentirse interesados por la astronomía,
pero sobre todo llevar también a Goethe la astronomía, de tal manera que ellos vean que en su ciudad tienen todo aquello que puedan necesitar y que pueden sentirse perfectamente satisfechos con lo que hay. ¿De acuerdo? Pues fundamentalmente esto es lo que necesito, o sea, esto es lo que yo vengo aquí a exponer. El proyecto está en marcha, que se va a realizar, si Dios me da salud, por supuesto, salud y fuerza, y vosotros me ayudáis, esto sale adelante, porque ya en el punto en el que lo tenemos ya el 50% hecho. Ahora nos falta el otro 50% hecho, pero bueno, desde los conocimientos que tenemos, la gente que estamos tal, yo creo que esto sale adelante sin lugar a dudas. Pero ahora nos falta lo siguiente, y que es lo más difícil y lo más duro, mantenerlo y hacerlo productivo. Hacerlo productivo no en un sentido económico, porque nosotros no tenemos entre nuestros fines el hacer el ánimo de lucro, sino hacerlo productivo para otras personas, para otros grupos sociales, no solamente para nosotros. No que tengamos un observatorio para observar en remoto en nuestra casa el día que nos toque, sino tenemos un observatorio para observar en remoto en nuestra casa y en la agrupación, y para generar toda una corriente en la comarca donde estamos y que nos han acogido pues muy bien, porque lógicamente desde los terrenos de aquel dinero creo que hay que responder a esos beneficios que nos han dado, que nosotros hasta ahora hemos respondido, porque también es verdad que ellos han mirado a ver cuánto tiempo llevan, se han ido, o sea, ellos han mirado y nos lo han dado, pero respondemos a ello. Y finalmente, pues esto es lo que quiero deciros, la necesidad de formar dos grupos, uno para las actividades culturales en Goethe y otro para la organización, o sea, para las instalaciones técnicas de Goethe, para mantenerlas y para tenerlas, que se incluye también el comité de asignación de tiempos, y coordinar los esfuerzos, porque de nada vale que unos vayan por un lado, que otros vayan por otro, sino que los grupos, pese a que estén trabajando cada uno en nuestra especialidad, ponernos todos de acuerdo, como yo digo, pues formar un tren, ¿me entiendes?, para empujar una carga que sinceramente, aunque cueste moverla, es muy bonita, porque divulgar la astronomía creo que es de las tareas más bonitas que se pueden hacer, entre otras cosas, porque ya mismo al hacerlo, ya uno está disfrutando, observando el firmamento. Finalmente, como deciros únicamente que además de esto hemos tenido suerte, que a última hora, vamos, en la última cuestión que hemos tenido, nos van a facilitar una carretera, parece ser que nos van a hacer una carretera. Esto, si sucede, han dicho que antes de un año tendríamos una carretera que saldría, a los que conocéis la zona, desde la parte desde la parte de la Escombrera, o sea, antes de entrar en Bonilla, por la parte de la Escombrera, y llegaría hasta Villanueva de Guadamejuz. El trozo de desvío que tenemos hacia la izquierda, ese no nos lo harían, pero sí que harían esa carretera, que parece ser que la harían o en buena calidad, camino con Zahorra en buena calidad, inclusive han dicho que a lo mejor en asfalto. Yo he dicho que bueno, que asfalto no, pero que por favor que presente la mejor calidad para gran tonelaje, para maquinaria agrícola de gran tonelaje, yo le he pedido así, ¿vale? Y una cosa muy importante que se me ha olvidado deciros, que me acabo de acordar, es que la obra que vamos a realizar consta de 3 partes, para todos aquellos que sean capaces de colaborar en cualquiera de las 3. Primero, la obra civil de reconstrucción del observatorio. Segundo, un sistema energético autónomo por energía solar, que hay que tenerlo instalado para que los equipos funcionen con el suministro eléctrico solar, porque allí no hay suministro. Y tercero, el camino de acceso, que sabéis que se desmonta el camino porque hay una escorrentía muy importante, hay una escorrentía de agua muy importante, el camino de acceso que va desde la zona, no todo el camino, aproximadamente, para que os quede claro, desde donde está la encina, todos recordáis desde donde está la encina, hasta el observatorio, hasta la parte de arriba. Entonces eso se va a hacer bien hecha la carretera, una carretera bien, con cunetas, en condiciones. Y bueno, yo creo que si se hacen estas 3 cosas y encima el ayuntamiento, o sea la diputación, nos arregla el camino a Villanueva de Guadamejuz, pues verdaderamente habremos ganado mucho. Recordaros, porque lo he estado mirando, que es posible que cuando nos hagan el camino, Villanueva de Guadamejuz nos quede más cerca y más conveniente que Caracenilla, ¿vale? O sea, el llegar al punto de observación, y si queremos o dormir
o comer, o decir, bueno, pues hace malo, me voy, me tomo un café y vuelvo, Villanueva de Guadalmejuz nos puede quedar más cerca. Y tener en cuenta que también Villanueva de Guadalmejuz tenemos albergue, casa rural, para alquilar entera, el albergue con habitaciones colectivas y con habitaciones me parece que son de 6 y bar, creo que hay. No sé luego si en invierno lo tienen abierto o no lo tienen abierto. Pero que lo tengamos en cuenta porque en estos lugares tan pequeños, que tienen tan poca población, que tienen la llegada de gente de fuera, aunque aporten poco, pero mejoran mucho las condiciones de vida allí gracias a esto. Les permite, aunque os parezca mentira a ellos, les permite acudir a la Diputación y pedir una inversión en infraestructuras que a lo mejor no se la daban. Entonces dicen, no, porque por aquí viene gente y tal, necesitamos esto, y entonces a ellos el hecho de que vaya gente y de que se formen allí grupos y de que haya una asistencia y que sea un centro turístico-cultural, por llamarlo de alguna manera, les facilita acudir luego a otros estamentos, a otras instancias superiores del Estado y pedir fondos para mejorar el lugar en el que viven. Por tanto, no despreciéis el quedar allí, el ir y tal. Y yo, bueno, pues este es el proyecto, os he explicado más o menos el proyecto, que creo que lo sabéis porque lo he explicado en otras asambleas, pero en principio yo lo tengo planteado así. Esta misma charla que acabo de dar ahora, pues probablemente en febrero, cuando sea la asamblea, la repetiré para decir ya por dónde vamos y sobre todo para que la asamblea dé el visto bueno en cuanto a los fines que yo propongo, que son el hacer allí pues una sede observacional, que pienso que la necesitamos. O sea, el podernos reunir todos juntos a observar en un sitio, pues está muy bien. Y nada más, esto es todo lo que os tengo que decir y pediros vuestra colaboración económica para las aportaciones que son necesarias, para las instalaciones técnicas que va a necesitar, aportando probablemente materiales que tengáis, ordenadores que ya no sirvan, toda esa serie de cosas que nos van a hacer falta, cámaras de fotos, todo eso, o sea, tenerlo presente, y la instalación y las instalaciones necesarias. Y luego para la programación cultural, que pienso que tienen que ser dos grupos distintos porque son cosas muy diferentes, pero que deben de estar coordinados, porque unos y otros dicen, bueno, venga, vamos a hacer una demostración, pues vale, yo me ocupo de toda la publicidad, la propaganda, buscar aquí, publicitarlo en Huete, publicitarlo en Villanueva, en tal, es decir, unos se ocupan de la parte social que tenga el evento y otros propiamente del desarrollo del evento. En principio, pues yo creo que he terminado. ¿Hay alguna pregunta? Sí, te quería preguntar. Dime. Toda la idea es buenísima, está muy bien. Ahora hay que hacerlo. Claro. Lo más difícil. Pero yo te voy a decir una cosa. Habéis pedido que haya unas aportaciones económicas sobre 1.000 euros. 1.000 o 2.000 euros, el que pueda. Y si, era mi pregunta, ¿y si el que no puede dar 100 o 200 también, euros? También, Esto se acepta todo. Decir. No, se acepta todo. El que pueda, se acepta cualquier aportación. He puesto esa cantidad de 1.000 o 2.000 euros y ya he dicho que más también, todo el que quiera dar más, lo que quiera, cada uno lo que pueda. ¿Me entiendes? Pero me ha parecido que 1.000, 2.000 euros creo que es una cantidad que no es excesiva y ya digo, se devuelve un tal. Y lo que sí que es conveniente que cada uno cuando se inscriba como aportante, que diga yo quiero aportar, pues que al mismo tiempo también que diga en qué orden quiere, o sea, qué nivel de prisa quiere en la devolución. Es decir, si quiere una devolución muy urgente o quiere una devolución que no le importa quedarse el último. Esto es muy importante, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, mira, a mí 2.000 pesetas me da lo mismo, 2.000 euros, me da lo mismo tenerlos en el banco que tenerlos en la agrupación. Pues como si tardan 6 meses. Pero hay gente, a lo mejor, que dice, oye, yo solo puedo dar 500, pero la verdad, cuanto antes me los devuelvan, mejor. Pues que lo ponga. ¿Vale? Porque aquí los aportantes lo son, tanto en cantidad como en el tiempo que esa cantidad va a ser devuelta, ¿vale? Por supuesto, siempre con la debida contabilidad a su disposición para comprobarlo de se ha gastado en esto, vamos con este dinero, hemos recibido este otro, y con la garantía de que aquello que no nos pueda dar la subvención, que probablemente nos lo vaya a poder dar el ahorro de años sucesivos, porque está previsto que igual que hemos ahorrado estos 3 años anteriores, que por qué razón no vamos a ahorrar en los 3 próximos, puesto que las cuotas las tenemos iguales, las mejoras que hayamos conseguido de la renta y tal, lo lógico es que mantengamos nivel de ahorro, no tanto, un poquito menos, un poquito más, pero con esto quiero decir que todo aquel que desee aportar, pienso que tiene condiciones para esperar con toda seguridad que se le va a devolver, al menos mientras sea presidente. ¿Cuál es la cantidad? Yo me quedo sin comer con tal de devolverlo. ¿Cuál es la cantidad que se quiere alcanzar?
No lo sabemos. Yo he puesto, vamos a ver, yo he hecho el siguiente cálculo. Y os voy a decir cómo he hecho el cálculo. Yo he dicho, aquí hay, en esta agrupación contamos con 30, 40 personas, somos 400, todos lo sabemos, pero somos 30, 40 personas dispuestos a trabajar. Eso siempre, cuando dices, a ver, que hay que ir a tal, pumba, te salen entre 30 y 40 que somos, más o menos, que nos vemos por aquí y que nos conocemos las caras, pues sabes que cuando no es este, esto es 20 de aquí, esto es 20 de aquí. Entonces dices, vamos a ver, si entre 30 o 40 personas tengo disponibles 2.000 euros de cada uno, tú fíjate la cantidad de dinero que es. Vamos a suponer que los 40 no, pero 30. Bueno, es que si esos 30 están dispuestos a aportar 30.000 euros, o sea, a aportar 60.000 euros, son 30, por 2, 60. Tú te das cuenta qué respaldo financiero, no que lo vaya a pedir, sino tú te das cuenta qué respaldo financiero es eso para decir, venga, acometo la obra. Otra cosa es que lo vayan a necesitar, porque a lo mejor hay 30 socios que se han ofrecido para dar 2.000 euros, ¿no? Pero solamente se necesitan 25.000. Luego solamente se van a coger a 2 o 3 de la lista, no se van a coger a los 30. Nada más que se pedirá lo que vaya siendo necesario en cada momento. Pero la seguridad, yo esto sí que os hago ver lo que es. Daros cuenta que el hecho de tener una cantidad de socios dispuestos a aportar es, para mi modo de ver, mucho más seguro que tener el dinero en el banco, porque si el banco me promete que me va a dar un crédito y cuando voy allí me dice, uy, te falta un papel, pues mucho peor, yo ese crédito no lo quiero y encima te voy a cobrar intereses, pues ese crédito es la peor opción. Por el contrario, la aportación del socio, para mi modo de ver, hombre, tal como se ha comportado el socio hasta ahora, yo es que no tengo queja de los socios, es decir que, y claro, al socio aportante todas las garantías que pida se le van a dar. Por eso no se pide socios que aporten 10.000 euros, no, se piden socios que voluntariamente puedan aportar 1.000 o 2.000. Como la subvención ya está concedida, tenemos esa garantía. La otra posibilidad es, para conseguir fondos, se coge el papel de la subvención, se va al banco y se le dice, mira, a mí me han concedido una subvención de tanto dinero, adelánteme usted el dinero para yo acometer la obra, porque yo acometo la obra. Y el banco te dice, pues como son sin ánimo de lucro, garantías. Entonces el presidente, entonces póngame todo su piso a mi nombre. O sea, te metes en un follón y además luego le cobra intereses, y además intereses gastos, y además la notaría, porque usted hay que reflejarlo ante el notario, y además el IVA, porque usted tiene que poner aquí no sé qué, que los gastos, en definitiva, nos fríen, Quiero que sepáis esto. Sin embargo, yo creo que es como mucho más simple y mucho más sencillo, me parece, porque dices, no es un riesgo tan alto y solamente además se va a pedir cuando haga falta, porque a lo mejor, ponte, que por el ritmo de la obra, pues a lo mejor al final solamente nos faltan 15 o 20.000 euros, pues si solo nos faltan 15 o 20.000 euros, oye, entre los que somos creo que lo juntamos, me parece, ¿no? Que es más, pues lo que conviene es tener cuanta más gente apuntada para decir, oye, que nos está faltando tanto dinero. Pero vamos, esto está llevado, se están haciendo las obras correctamente, con arquitecto, ¿cómo se llama esto? Con aparejador, licencia, en fin, es que además te lo exigen así para la subvención, no lo podemos hacer de otra manera. Si no tenemos ninguna cosa grave, yo creo que estamos trabajando con gente formal, pues cabe esperar que todo salga bien. Y luego, bueno, pues aquí yo llevo revisando las cuentas, en fin, hay mucha seriedad, y si no, esto no se hubiera cometido, lógicamente. La contabilidad la tenemos impecable. Por tanto, si seguimos con la contabilidad impecable, pues ¿por qué vamos a dudar de que esto vaya a salir? Pero claro, indiscutiblemente es un voto de confianza en favor de la institución y de la presidenta, porque dice, la presidenta es el tesorero, es decir, se confía uno en que las tareas que se han encomendado se van a hacer, y es el objetivo. Bien. Y no sé si habéis preguntado fiscalmente, o sea, como va a Pues tener fiscalmente, ejercicios muy distintos. bien. Fiscalmente nos ha dicho la gestora que se consideran aportaciones y aportaciones para devolver y que no van a tener repercusión fiscal ninguna. No, sí, o sea, ¿Por qué se mi devuelve? temor es cuando me lo devolváis, bueno, cuando nos lo devuelvan, yo tengo un ingreso de la ocupación Pero astronómica tienes que un me pueden gasto. decir. No, y tienes un gasto también. Claro, Así- pero en otro ejercicio distinto. Claro, no, pero da igual por el ejercicio. Yo creo que no hay problema. De todas formas, yo ese detalle lo voy a tener en cuenta y ten en cuenta que de momento, hoy por hoy, si mañana empezamos las obras, esto se va a pedir en el próximo ejercicio. Por lo tanto, yo solo tendré en cuenta para
De hecho, se pide lo último, ya he dicho que se pedirá, lo último que se haga será pedir el dinero. Pero la lista de quienes quieren hacerlo la quiero tener cuanto antes. Entonces, si empezásemos las obras ahora mismo, no creo que pidiera el dinero, a lo mejor en enero lo pediría. Por tanto, estaríamos en el ejercicio y se devolvería en el final del 19. O sea, yo eso lo voy a tener en cuenta. O sea, ese detalle que tú has dicho no te vas a creer que a mí me pasa desapercibido, ni mucho menos. Porque yo soy cuestión de... Sí, porque yo soy... Vamos a ver, Sí, la aportación va bien. pero eso tiene que constar además en actas, que constará, y que se va a hacer mediante aportaciones y se devuelve. Y tiene que constar, eso sí, en el... Pero aquí ya se ha hecho en otra ocasión. Habrá un movimiento bancario de que ahora, pero eso sí tiene que constar en el banco, claro. O sea, porque eso sí es importante, que conste la entrada, vamos, pero es que no solamente tiene que constar en el banco para justificarlo ante Hacienda, es que hay que justificarlo ante el resto de los socios, ante la asamblea del resto de los socios. Tienes que justificar que te ha llegado una entrada de los socios A, B y C, y que a su vez ha habido una salida a favor de los socios A, B y C por el mismo importe exacto que por el que se ha recibido. Conviene que te enteres qué hay que poner, si es un préstamo, es una aportación. De momento aportación. O Aportación, porque en el momento que pongas préstamo, Hacienda dice que no se puede prestar ni un céntimo sin interés. Entonces son aportaciones de los socios. ¿Y el retorno que siempre? Y el retorno de evolución, aportaciones extraordinarias, así de simple. Ingreso, aportación extraordinaria, y devolución de aportación extraordinaria. Yo desde luego, por supuesto, intento que se hagan el mismo ejercicio, o sea, que coincida un ejercicio con otro para no saltar un ejercicio a otro y que te puedan decir. Ahora, o sea, que todos esos detalles se tendrán en cuenta. Al ser de utilidad pública como somos, Sí. y ser también sin ánimo de lucro, es posible que la declaración de la renta también te sea deducible una parte proporcional de eso. No, ¿No? Eso es si no hay devolución. si no hay devolución, no. Aparte de que ahí es que ya es una cantidad seria. Entonces a mí no me interesa tampoco quedarme con el dinero, o sea, a mí la aportación no me interesa que se quede para la agrupación, para nada. A mí lo que me interesa es que se devuelva. No, Sí, si además- es una donación sí que se puede. Sí, Bueno, las, ya, pero es que luego- las donaciones solo tienen efecto de deducciones y son irrevocables. Claro, claro. Si no, Claro, pero esto no es- como esta no es una No, donación irrevocable, yo no me quiero tienes meter en derecho ese a... jardín, ¿me entiendes? De las donaciones, de los impuestos que puedan caer. Si por cualquier cosa no llegas a una donación, bueno, pues bienvenidos, pero ya veríamos las cargas fiscales que tuviera, no me quiero meter en ese lío. Estos serían aportaciones extraordinarias de los socios, en lugar de la aportación de cuotas, aportación extraordinaria de los socios y devolución de aportación extraordinaria. Eso ya se hizo en alguna ocasión aquí. Se ha hecho pero vamos, que yo lo consulté a la gestora y me dijo que sí que se podía hacer y nuevamente lo tengo, o sea, antes de hacerlo se volverá a consultar para evitar ya cualquier fallo fiscal y de acuerdo con las fechas en las que estamos y cuando se empiece y se prepare todo, porque claro, ahora el de la empresa te tiene que decir cuando empieza y tal y cual, yo creo, casi con toda probabilidad, que antes del año que viene no se pide el dinero a nadie. Pero sí os agradecería mucho que cuanto antes os apuntarais en la lista, porque yo estaría mucho más tranquila, Yo me voy a quedar mucho más tranquila, o sea, comprender conmigo que si te vas a meter en algo incierto, el decir, bueno, pues cuento con el apoyo de todos estos, porque luego sucede, que se han apuntado 40 personas, pero a uno se le puso enfermo el hijo, al otro le nace un nieto, al otro tuvo otro gasto. Es decir, que de los 40 que se hayan apuntado como voluntarios, no todos van a poder al final, y hay que entenderlo, ¿me entiendes? Y al otro, oye, que me ha surgido una cosa y ahora no lo tengo, y creía que lo iba a tener y no lo tenía. Entonces, pero a mí me da mucha más, o sea, se trabaja, como si dijéramos, con una mayor garantía y con una mayor seguridad si decimos, bueno, pues contamos con tantos socios dispuestos a aportar. Yo ya digo que solamente cuando sea necesario. Y eso es todo. O sea, este es el programa, no debe de estar muy mal porque el organismo que concede la subvención me dijo que cómo lo iba a pagar, y yo ya le dije cómo lo iba a pagar, le di noticia del dinero que teníamos ahorrado y el procedimiento este y tal, y entonces lo informaron favorablemente. O sea, quiero deciros que esto a mí me lo han revisado también en el organismo que lo ha hecho. ¿Y cuál es el presupuesto total? Bueno, de momento tenemos un presupuesto de unos 80.000, 90.000 euros. 80.000 seguros, esto no nos quita nadie, y 90.000 euros. Lo que nos ha, 90.000 que nos vayamos a... Porque no puedes hacer una obra diciendo, solo me voy a gastar esto. Luego, una vez que estás con los pies en el barro, tienes que decir, pues hay que sacar los pies del barro como sea. Y
Entonces, yo, me parece que son 80.000, no tengo aquí ahora mismo el dato exacto, 80.000, lo que nos han concedido es el 79%, lo calculas, que no tengo ya aquí la calculadora, pero más o menos. O sea, 80.000 euros están garantizados de gasto, no nos vamos a escapar de ello. Pero sí que cabe la posibilidad de que a lo mejor nos vayamos a 90.000, esto no es ninguna rareza. ¿Vale? La subvención nos la dan por el importe sin IVA. Las 80.000 eran con IVA y todo. La empresa que lo vaya a hacer... La empresa es de Huete. Pero teniendo en cuenta la estructura, te ha dicho 4 meses de obra. No. El hecho, a mí me lo ha dicho el arquitecto 4 meses de obra. Y me ha dicho el arquitecto 4 meses de obra, espera, muy buena pregunta esta. Me ha dicho, primero que nos den plazo de cuándo empiezan las obras, porque si están haciendo otras, nos dejan la nuestra. Pero me ha dicho, no estaría de más 4 meses de obra, que no es una obra de 4 meses, ni mucho menos, es una obra de 2, si me apuras. Por el camino, por las lluvias y por las inclemencias del tiempo. Sí pueden ser 4 meses. Entonces se curan en salud y dice, oye, 4 meses. Yo le he dicho, hombre, que vayamos lo más rápido posible. Pero a mí lo que me importa ahora mismo ya en el punto en el que estamos, es decir, yo os he contado todo el itinerario, ¿no?, de cómo hemos llegado hasta aquí. A mí ahora mismo la verdadera preocupación que tengo, la que verdaderamente me deja sin dormir, es decir, esta obra tiene que quedar bien hecha. Y eso... no siempre, ojo, en los errores en construcción, no sé si alguno trabaja en la materia, pero vamos, lo de los errores en la construcción todos los días 6 veces. Entonces, aquí yo sí que pido, por favor, todo el que sea capaz de colaborar, porque es donde podemos tener el verdadero ahorro. Es decir, no vamos a tener ahorro de costes, porque de ahí no creo que lo tengamos. Pero si tenemos ahorro de errores, hemos triunfado. O sea, cuando haces una obra, si no tienes errores, aunque te haya salido un poquito más cara, firma, que está bien hecho. El problema es que te da y que tengas errores. Los errores, y como aquí tenemos un problema muy grande, tenemos 2 problemas en esta obra que son los más graves, que es uno, la cimentación y la columna, que tienen que quedar perfectamente fijas y que soporten el equipo, y 2, o sea, la cimentación para la columna, porque luego lo demás es, bueno, pues poner los ladrillitos así, eso te lo hacen como cualquier casa, eso no tiene ninguna ciencia. Y luego el techo deslizante, o sea, cúpula no se va a hacer, porque la cúpula ya sabemos todos que la cúpula es imposible de mover, yo las he visto, me he ido a ver observatorios de aficionados y mirar, yo una cúpula ni se me ocurre. Pero sin embargo, lo que sí que he visto, que me parece que es lo que hace falta aquí y que es lo que yo le he pedido al arquitecto, y ha estado conmigo Jaime Izquierdo y, ¿cómo se llama?, Eduardo Vallano y José Luis González, es decir, gente que sabe que no ha sido la propuesta, es una bóveda. Entonces, una bóveda te permite subir un poquito más de altura de antes, que tenían la altura plana y aquí tenías que andar a gatas cuando ibas a arreglar el telescopio. Ahora, al tener una bóveda que se desliza, tienes mucho más espacio para moverte ahí. Los vientos giran mejor, o sea, las lluvias también caen mejor, y entonces es una bóveda que se desliza en una dirección y en otra. Eso yo lo vi en Huesca, en el planetario de Huesca, que lo tenían con una bóveda, como yo digo, de plexiglas, entiéndase, de estas de metacrilato, no sé, bueno, estas que son transparentes. Yo no la he pedido transparente para nada, porque el telescopio de Huesca estaba quemado de darle el sol, y entonces se ha pedido de chapa sándwich, de chapa con... no me acuerdo cómo se llama, hay chapa aislada y preformada. Entonces ya hemos quedado en que lo suyo es un semicírculo, ¿entiendes?, que deslice, y ahora lo que se está mirando con lupa es la altura de los muros que van a rodear el telescopio para que la perspectiva sea correcta, y lo estamos mirando entre José Luis y... o sea, se está trabajando. Pero con esto quiero deciros que se agradece todas las aportaciones que podáis hacer y el punto por el que vamos de trabajo. Yo, al fin y al cabo, de lo único que sé, pues son 4 cosas relativas a, pues, como administradora de finca, pues bueno, pues aquí los ladrillos están bien puestos. O sea, 3 o 4 cosas de construcción, pero de civil, muy corrientes. En el momento en el que hay que meterse en algo más específico, pues yo necesito gente que aporte y que... aquí hay gente que sabe, vamos, aquí hay socios extraordinarios, contamos con profesionales preparados en todas los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto en que ahora estamos con lo de la construcción civil. Una vez que se acabe la parte técnica, y la parte técnica hay que hacerla. Ahí conmigo no contéis, porque es que soy cero patatero, o sea, no
lo único que puedo contar, contáis financieramente de decir, pues hay dinero, venga, vamos a por ello. Pues para eso sí, pero no contéis con que yo vaya a saber resolver un problema de un ordenador, una transmisión, una cosa en control remoto, que eso, ni idea. Una conexión como lo tenías antes con móvil, yo pez. O sea, en eso, pero bueno, sigo valiendo para facilitarlo, o sea, para facilitar los medios que hagan posible eso, o sea, para responder de la cantidad económica que sea necesaria y decir, oye, pues hay dinero para acometer esa empresa o no hay dinero, para eso sí sirve. Pues nada más, esto es todo y pedir vuestra colaboración y por favor que se formen esos dos grupos, uno de carácter técnico y otro de carácter cultural, social, cultural, sociocultural, ¿vale? Porque nos interesa el dejar allí lo más alto posible el pabellón. El sociocultural se puede ocupar de cursos para el instituto, de certámenes de astrofotografía, que sería muy bueno y muy facilito, porque todos tenemos cantidad de fotografías, bueno, yo no. Todos tenéis cantidad de fotografías en el rincón de vuestra casa, se trata de ponerlas en un papel, ir un día a Huete, colocarlas y nos las vemos puestas. Sí, mira, la tuya ha quedado mejor, la mía ha quedado menos, pero, claro, pero si llamas a toda España y viene toda España, me han colgado la mía, no me han colgado la del otro, y toda España va a Huete, oye, esto Huete lo agradece, ¿vale? O sea, que sepáis que a veces una cosa que parece que la hacemos para reírnos puede tener mucha repercusión, y eso es lo que yo pido, hagamos cosas para pasárnoslo bien, hagamos lo que nos gustan, pero hagámoslo con la visión de que repercuta positivamente en la comarca, oye, que nos han acogido, que allí estamos y que realmente se lo pasamos muy bien allí. Mejoremos las posibilidades, podemos hacerlo. Sin esforzarnos más de lo que estamos esforzándonos, lo mismo, pero organizando bien la dirección, cogiendo bien el destino, es decir, queremos ir para allá, pues hacemos lo mismo que estamos haciendo, pero y entonces tienes un abanico mucho más grande, afecta mucho más grande y encima cumple los estatutos, o sea, creo que queda todo mucho mejor, ¿vale? Bien, pues he terminado. Bueno, ahora hay un poco de la maquetación. Y luego en el